Bueno, buenas tardes. Intenté una vez más realizar una clase virtual, pero tengo problemas con los dispositivos móviles que me piden que baje la aplicación Jitsi Meet y lo hice, pero me pide una contraseña que no tengo y que no es la de la UNOVA, así que les pido mil disculpas, por eso estoy grabando este video. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema tipicidad. Ustedes ya vieron la primera parte con el doctor Brager. Lo primero que quiero aclararles es que si bien el tipo a los fines de su estudio se divide en tipo objetivo y tipo subjetivo, la tipicidad es una sola, compuesta de elementos externos e internos. En la evolución de la teoría del delito, que es lo que estamos viendo, como siempre les digo, me gusta que sepan en dónde estamos. Nosotros estamos analizando una de las categorías de la teoría del delito. La primera fue la de la acción, recuerdan que subimos videitos explicando ese tema. Acá ya sabemos que hay acción y cuando no la hay, y vamos a ver si esa acción es típica. Por eso esta es la segunda categoría de la teoría del delito. Decíamos que estaba compuesta por elementos externos e internos. ¿Por qué? Porque antiguamente en la tipicidad se estudiaban solamente elementos objetivos, es decir, lo que pasaba en el mundo real. Pero a partir de la evolución de la teoría del delito y a partir de la aparición del finalismo, se determinó que también para que una conducta sea típica no solamente tenía que parecerlo de acuerdo a su aspecto externo, sino que también contaba un aspecto interno del autor. Es decir, el que mata a otro debe además haber tenido, además de lo que se ve de afuera, el sujeto, la acción y el resultado, ese sujeto debe haber tenido la intención de matar a otro en el tipo doloso o por lo menos haber violado el deber de cuidado y provocarle la muerte a otro en el tipo culposo. Quiero aclarar que acá estamos viendo la estructura del tipo doloso, porque el culposo lo vamos a ver aparte, es otra bolilla aparte. Entonces, por eso decimos que tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, pero la tipicidad es una sola. Y me interesa también aclarar, como dice Donna, que no hay que confundir tipo con tipicidad, porque la tipicidad es la característica de la conducta que la vuelve, digamos, importante para el derecho penal, cuando el tipo es el supuesto de hecho. Es decir, el tipo nos va a determinar qué conductas son relevantes o no para el derecho penal. Acuérdense que ya vimos acción, ya sabemos que hay una acción y ahora vamos a ver si esa acción es típica. En el tipo objetivo, vieron con el doctor Brager que estaba compuesto por 3 elementos, en realidad por 4: sujeto, acción y resultado. ¿Por qué decimos 4? Porque después va a haber que analizar la causalidad en virtud de la cual ese resultado se le puede imputar a la acción de ese sujeto. Como este análisis no se hace exclusivamente desde un punto de vista físico, sino normativo, hablamos de la teoría de la imputación objetiva, que vamos a ver también en una bolilla aparte. Entonces, por un lado, tenemos lo que es el tipo objetivo: sujeto, acción y resultado. Por ejemplo, en el tipo del hurto, en el artículo 162, dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que, ahí tenemos el sujeto, se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Esa sería la acción, apoderarse. ¿Y cuál es el resultado? Que otro sujeto, que es la víctima, va a haber desapoderado cierto elemento de su propiedad. Entonces, eso sería el aspecto objetivo. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, para que esa conducta sea típica, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la existencia del dolo. Entonces, el tipo subjetivo se conforma en primer lugar con el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es el conocimiento y la voluntad de querer realizar el tipo objetivo. Es decir, se necesitan 2 elementos fundamentales del dolo, que son el saber y el querer, el aspecto cognoscitivo y el aspecto volitivo. Si yo sé que apoderándome de algo estoy desapoderando a otra persona, sé que es ilegítimo porque eso no es mío y me lo estoy llevando, evidentemente ahí va a haber
se van a cumplir ambos aspectos típicos, el objetivo y el subjetivo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me voy de una fiesta y me llevo un paraguas parecido al mío, pero que no es el mío? Ahí está faltando el conocimiento de lo que yo estoy haciendo. Es decir, tengo la voluntad de llevarme ese paraguas, pero no estoy sabiendo que ese paraguas no es mío. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la conducta no es dolosa. Puede pasar que tengamos el conocimiento, pero que nos falte, por ejemplo, la voluntad de hacer algo. Por ejemplo, yo sé que si manejo rápidamente y paso un semáforo en rojo puedo causar un accidente, pero en realidad estoy confiado en que eso no va a ocurrir. Entonces ahí estoy conociendo un posible resultado, pero no lo estoy queriendo. En ese caso, de producirse un resultado lesivo, tenemos un aspecto que es el conocimiento, pero faltaría la voluntad, en cuyo caso no estaríamos ya ante una conducta dolosa, sino ante una conducta imprudente. Entonces, tampoco habría dolo. Les dije que el aspecto subjetivo se conformaba con el dolo, pero además algunas figuras del Código Penal contienen otras exigencias además del dolo. A esto se lo llama de diversa manera. Zaffaroni habla de los elementos subjetivos distintos del dolo. Righi y Fernández, que es el actual presidente, un manual muy interesante que tienen de hace muchos años. Righi incluso fue procurador de la Nación. Hablan de los especiales elementos subjetivos de la autoría, es decir, que en algunas figuras del Código Penal, además del dolo, aparecen otros elementos subjetivos que son ultrafinalidades, motivaciones, elementos del ánimo, etc. Por ejemplo, en el artículo 302, que es la frustración del pago de un cheque, que son varios supuestos, tenemos el que, por ejemplo, librara un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza hacerlo o frustrare maliciosamente su pago. Es decir, acá se necesita querer, evidentemente, librar un cheque y dar una contraorden indebida, pero además se necesita otro elemento, maliciosamente. Muchas figuras del Código Penal y de las leyes complementarias introducen estos elementos que no son específicos específicamente el dolo, pero son también elementos subjetivos. Pasa también con el artículo 80 del Código Penal, es decir, el artículo del homicidio agravado, por ejemplo, cuando impone la pena de prisión perpetua, por ejemplo, al que mate por placer, codicia, odio racial o religioso. Fíjense, acá el sujeto mata y tiene el dolo de homicidio, pero tiene otras finalidades. Lo ha hecho o para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, como dice el artículo 80, inciso 7, o por codicia o por odio racial o por odio religioso. Es decir, hay otros elementos del ánimo que también conforman el aspecto subjetivo de la tipicidad. Muy bien, hay una gran discusión de si estos elementos distintos del dolo corresponden al injusto, es decir, a la tipicidad, o corresponden a la culpabilidad. En realidad, lo que dice Roxin es que para darnos cuenta si esos elementos son de la tipicidad o son de la culpabilidad, tenemos que ver si guardan relación o no con el bien jurídico protegido. Entonces, por ejemplo, el homicidio es agravado si alguien mata por codicia. A lo mejor matan al tío para heredar una fortuna, se mata por codicia. Evidentemente la codicia, dice Roxin, no guarda una relación directa con el bien jurídico protegido, que cuál es acá. En el homicidio, la vida de un ser humano. Entonces, él dice que ese elemento en realidad pertenecería a la culpabilidad. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de saber si un elemento pertenece a la tipicidad o a la culpabilidad? Por dos aspectos. Por un lado, por la teoría de la participación, porque fíjense ustedes que si alguien mata por codicia, pero el que lo ayuda no sabe que está matando por codicia, y ese es un elemento de la
culpabilidad, evidentemente el partícipe no va a tener que responder por un homicidio agravado y va a responder por un homicidio simple, por participar en un homicidio simple. Y por otro lado, tenemos también la diferencia de el interés en punto a la teoría del error. Porque fíjense ustedes que si alguien quiere, vamos a ver un ejemplo concreto en el artículo 80, el que quiere matar, por ejemplo, con ensañamiento, el que quiere matar para hacer sufrir a la víctima de las maneras más locas que se les puede ocurrir, por ejemplo, matándola, lastimándola de a poco a la víctima o causándole distintas heridas en distintas partes del cuerpo hasta finalmente matarla. ¿Qué pasa si el sujeto cree que la víctima sufre, pero en realidad la víctima a lo mejor está tomando un medicamento o un anestésico que no le causa dolor? Entonces, ahí, si el elemento de ensañamiento pertenece a la culpabilidad, aunque en la práctica la víctima no haya sentido dolor, igualmente se le va a aplicar a ese sujeto la pena del homicidio perpetuo, la pena perpetua por el homicidio agravado, porque no nos importa si en la realidad la víctima sufrió o no ese dolor. En cambio, si nosotros afirmamos que el ensañamiento es un elemento del tipo, debería darse en la realidad. Y en ese caso, aunque la intención del autor sea la de dañar o lastimar mucho a la víctima, va a responder simplemente por homicidio simple porque en la realidad no se dio esa circunstancia. Así que estos son estos otros componentes del tipo subjetivo que debemos tener en cuenta. Bueno, yo les hice, porque todos estos, ¿cómo se sistematizan estos delitos con estos elementos subjetivos? Fíjense que en la clase yo les subí una pequeña sinopsis, un cuadro sinóptico, en donde se explica la diferencia entre los distintos elementos, cómo se agrupan los distintos delitos de acuerdo a estos elementos subjetivos. Ahora vamos a hacer otro videito para dar esta explicación, porque si no nos pasamos del tiempo.